Hola, espero estén muy bien. Vamos a continuar con el temario de mecánica y el tema que nos atañe ahora es el tema de centroides. Centroide quiere decir centro geométrico de una figura. Es decir, vamos a encontrar el centro de la geometría de la pieza que estemos analizando. Por ejemplo, si tenemos un rectángulo, pues sabemos que, o podemos determinar fácilmente, que su centro geométrico estará en la mitad de A y en la mitad de B. Es decir, aquí. Lo mismo ocurriría con un cuadrado. Dado que un lado vale A y su ancho también vale A, pues el centro geométrico de esta pieza, o su centroide, está a la mitad. Es decir, aquí. En este punto rojo. El centroide se denota con la letra C. Y por denotarlo vamos a escribirlo. C significa centroide o centro geométrico. Vean un caso particular. El caso de la circunferencia. Una circunferencia tiene su centroide, como pueden imaginarse, en el centro de la misma. Es decir, aquí, en este punto. Y lo denotamos con C. Aquí estamos denotando una circunferencia, que equivale a un círculo. Pensemos que no se trata de una circunferencia, sino de un círculo, es decir, de una figura plana. Aquí tenemos la figura plana del círculo. Obviamente su centro coincidirá con el de la circunferencia que equivale al perímetro. Si a este círculo le quitamos el centro, así como esta, nos damos cuenta que el centroide de todas maneras queda en el mismo punto. Es decir, aunque exista un hueco, el centro geométrico estará ahí. Vean otra cosa interesante. En todas estas figuras, el centroide se encuentra en la intersección de los ejes de simetría. Por ejemplo, para el rectángulo AB que tenemos aquí, tenemos dos ejes de simetría. Uno va a ser el eje X, que es este de aquí, y otro es el eje Y, que es este de acá. Vean cómo en la intersección de ambos ejes encontramos el centroide. Lo mismo ocurre con el cuadrado. Este cuadrado es simétrico respecto a este eje vertical. Lo mismo será simétrico respecto a este eje horizontal. Y lo mismo ocurre con las circunferencias. Es decir, el centroide siempre debe estar alojado en un eje de simetría. Si los ejes de simetría se cruzan, en la intersección estará el centroide. Ejemplo. Esta figura es simétrica respecto a este eje que estoy dibujando en verde. Y también lo es respecto al eje vertical, o este eje que estoy dibujando aquí. Por lo tanto, el centroide está alojado en este punto. A este podemos asignarle el eje Y y este el eje X. Pensemos ahora en otra figura, en un triángulo. Vemos que este triángulo es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales, que son los lados superiores, y un lado desigual. Y vemos también que esta figura tiene solamente un eje de simetría, que es el eje vertical, que es este de aquí, el cual podemos denotar con Y. Sin embargo, esta figura no tiene un eje de simetría horizontal y no podemos encontrar el centroide de la figura en el cruce de los ejes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues necesitamos de otro método. Aproximadamente podríamos decir que el centroide o el centro geométrico estaría más o menos en esta zona. Vean cómo debe ser el centro de la geometría de la pieza. No lo puedo poner a la mitad de la altura h, que sería esta. Y vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Si cada cuadrito equivale a 1 centímetro, la mitad de h es esta parte.
El centroide no puede estar alojado aquí porque evidentemente el área superior, que es toda esta, es mucho menor que toda esta de aquí. Necesariamente el centroide tiene que estar más abajo que esto. Vamos a encontrar que ese sitio es este de aquí. Y esta altura que está aquí, esta distancia, es exactamente igual a 1/3 de h. Hagamos un ejercicio para encontrar un centroide sencillo. Coloquemos primero los ejes de referencia. Ahora dibujemos la figura. Y pongámosle sus distancias. Para encontrar el centro geométrico o centroide de esta figura, podemos considerar dos figuras. Un rectángulo iluminado en amarillo y un cuadrado en verde. Podemos ver que las dos figuras son de distinta área. Evidentemente, el rectángulo amarillo es mayor que el cuadrado verde. ¿Dónde estará el centroide? Pues para eso tenemos que trazar los ejes de cada figura. Así, el centroide del rectángulo amarillo estará aquí. Y el centroide del cuadrado verde estará aquí. Para denotar el centroide de la figura amarilla, le pondremos C subíndice 1. Y el centroide de la figura verde, C centroide número 2. Pero ahora, ¿cómo le haríamos para encontrar el centroide de toda la figura? Pues necesitamos una ecuación que nos pueda ayudar a esto. Y esa ecuación es la siguiente. Es la suma de todos los productos X subíndice Y por A subíndice Y, donde la suma de estos productos va desde Y igual a 1 hasta N. Y es un simple contador, es esta variable subíndice de aquí. Y N es el número total de figuras que tengamos. Para nuestro ejemplo tenemos dos figuras, por lo tanto N será igual a 2. En el denominador tenemos la suma de todas las áreas, es decir, la suma de las áreas subíndice Y, donde Y irá desde 1 hasta N y como ya dijimos, N es igual a 2. Vean que esta expresión lo que nos está diciendo es que va a ponderar, es decir, le va a dar un peso a cada una de estas áreas. Y eso lo va a asociar a una cierta coordenada X. De tal suerte que de manera visual podemos decir que si el centroide 1 correspondiente a la figura mayor está aquí y el centroide 2 se encuentra aquí, el centroide de toda la figura tendrá el predominio o la mayor cercanía a la figura 1. Es decir, el centroide de toda la figura no se acercará a la del centroide 2, sino que será más bien parecida a la del centroide 1 porque es la figura de mayor área. Dado que tenemos un área pequeña arriba y hacia la derecha, el centroide de toda la figura debe moverse precisamente en esa dirección, arriba a la derecha. Estaríamos esperando que el centroide de toda la figura estuviera por esta zona. Para utilizar más eficientemente esta ecuación, es conveniente realizar un arreglo en tablita. Bueno, tenemos ya nuestra tabla llena. Vamos a explicar cómo se hizo esto. Comenzamos con la figura 1, que es esta de aquí. Tiene de base 3 y altura 5, pues calculamos su área. 3 por 5, 15 centímetros cuadrados. Después la tabla nos pide la coordenada X de su centroide. Buscamos la figura, en la figura principal que es esta, y vemos que el centroide está alojado en la coordenada 4.5 centímetros. ¿Cómo salen estos 4.5 centímetros? Pues salen de sumar 3, que es la distancia desde el origen del sistema de referencia hasta el borde exterior de la primera pieza,
Y luego hay que avanzar la mitad de estos 3 centímetros, porque el centroide está alojado en este eje de simetría. Por lo tanto, tendremos 1.5 del centro hacia la izquierda y 1.5 centímetros del centro hacia la derecha. La coordenada X de este centroide será 3 más 1.5. Ahora la tabla nos pide la coordenada Y de la figura 1. Aquí en la figura 1 vemos que la coordenada Y es esta distancia. Si toda la figura tiene de altura 5 centímetros, 2 más 3, pues la coordenada Y estará alojada a la mitad. Dijimos que el centroide está siempre en la intersección de los ejes simétricos, los ejes de simetría. Entonces esta altura Y es igual a 2.5 centímetros. Después la tabla nos pide simplemente multiplicar el área por la coordenada X y el área por la coordenada Y. Realizamos los productos. Hacemos lo mismo para la siguiente figura, la figura 2, que es este cuadrado de 2 por 2. Su área será igual a 4 centímetros cuadrados. La posición X de su centroide es igual a 7. ¿Cómo la obtenemos? Pues nos vamos a la figura verde que corresponde a la figura 2, y en la intersección de los ejes de simetría, del eje vertical y el eje horizontal, está el centroide de esta figura. Vemos que existe una distancia de 1 centímetro de aquí hasta acá. Todo esto vale 2 y el eje de simetría pasa a la mitad, por eso esta distancia vale 1. Toda la coordenada X del centroide 2 será entonces la suma de estos 3 centímetros más estos otros 3 más este de aquí, más este centímetro. 3 más 3 más 1. Eso nos da 7 centímetros. Ahora buscamos la coordenada Y de la figura 2. Aquí en la figura verde, la coordenada Y será a esta altura. Serán 3 centímetros más este centímetro que tenemos aquí. Por lo tanto, Y será 3 más 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 4. Posteriormente nos piden los productos XA y YA. Finalmente, la fórmula para encontrar el centroide nos pide obtener la suma de áreas. Nos concentramos en la columna de áreas y hacemos las sumas para un total de 19 centímetros cuadrados. Nos vamos a la columna XA. Esto nos da un total de 95.5. Para la columna de los productos YI, que es esta de aquí, y esto nos da como resultado 53.5. Bueno, ya tenemos la expresión que nos permite calcular el centroide. Es esta de aquí. Vean cómo vamos a ir vaciando la información parte por parte. En el numerador nos piden las sumas de los productos X y Y, que corresponden a esta suma que ya tenemos aquí. Bueno, pues la colocamos. Y el denominador que corresponde a la suma de áreas, que es este resultado, lo colocamos abajo, aquí. Y a continuación, lo único que tenemos que hacer es realizar la división. Aquí está. La posición X de la figura compuesta que tenemos, la X centroidal, es igual a 5.03 centímetros. Y este valor ya está redondeado. Continuemos ahora obteniendo la coordenada YC del centroide. Vean cómo la expresión es muy similar, de hecho es igual, lo único que cambia es en el numerador. Los productos van a ser ahora YI AI. Y esta suma de productos ya la tenemos calculada con nuestra tablita. Es este valor de aquí, 53.5. Pues lo colocamos y lo sustituimos en nuestra expresión. Aquí lo tenemos. El denominador es igual que en la expresión para X, es la suma de las áreas. Lo colocamos abajo. Ahí está. Ahora procedemos a hacer la división y la coordenada Y centroidal es igual a 2.82 ya redondeado. Finalmente colocaremos la posición del centroide, que como vemos tiene coordenadas 5.03 en X y 2.82 en Y. Esa posición corresponde más o menos aquí. Y denotamos el centroide con la letra C.